En este video les voy a presentar un poquito sobre la historia de las mediciones. Como ustedes saben, bueno, primero que nada ya ustedes deben de haber visto un video sobre los antecedentes históricos de la física, una como línea de tiempo que les puse ahí. Si no lo han visto, chequenlo por favor. En física se maneja el método científico. El método científico es la manera en que los científicos, valga la redundancia, hacen sus investigaciones y llegan a sus conclusiones. Es simplemente una manera de hacer las cosas. Por ejemplo, en el método científico se empieza con la observación, luego se hacen ciertas preguntas que se convierten en hipótesis de lo que nosotros creemos, y luego viene la parte interesante, que es la experimentación. De ahí ya se hacen otras conclusiones, se documenta, se hacen nuevas preguntas, etc. Todo esto viene en una tarea que ya les estoy encargando yo, así que no voy a ahondar mucho. Ese es el método científico. Nosotros estamos en nuestra asignatura que se llama la física. ¿Qué es la física? Proviene del vocablo griego physique, que significa naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la física estudia la naturaleza, o sea, todo. Es por excelencia la ciencia de la medición. La física se basa en la medición. ¿De qué? De todo lo que se pueda medir. Velocidades, distancias, pesos, masas, bueno, un sinfín de cosas, ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Si se basa en la medición, en la medición de las cosas, pues entonces tenemos que saber qué es la medición. ¿Qué es medir? Medir es comparar una magnitud que se quiere saber su dimensión con una que ya tengo yo conocida, que se toma como base. Es decir, yo ya tengo una magnitud que yo tomo como base. Por ejemplo, en la longitud, pues nosotros tomamos casi siempre el metro. El metro es lo que ya tengo conocido y lo comparo con algo que no conozco y ya digo, esto mide 3 metros, esto mide medio metro. A eso se le llaman magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Bueno, pues una magnitud es todo lo que se puede medir. Y pues prácticamente, ¿qué no se puede medir? Me gustaría que fueran pensando en eso. En una pregunta que les voy a poner ahí más adelante, les voy a preguntar si hay algo que no se puede medir. La historia nos dice que al principio, allá en los antiguos, ¿verdad? En los cavernícolas, pues no medían de una manera muy profesional, que digamos. Es más, al principio no medían, así de fácil, no había la necesidad de medir. Conforme va transcurriendo el tiempo, se empiezan a desarrollar ciertas necesidades en los asentamientos humanos, y una de ellas es la medición. ¿Cómo nace la primera necesidad de medición? Yo me imagino que las tribus, ¿verdad?, que vivían en sus cuevas y etcétera, pues comían lo que había ahí cerca. Por ejemplo, si cerca de la cueva donde vivían una tribu había mamuts, pues cazaban mamut y comían mamut. Si vivían cerca de un río, pues pescaban y comían pescado. Si vivían cerca de donde había muchos, conejos, pues cazaban conejo y comían conejo. Como todo en la vida, aunque sea lo más rico del mundo, cansa. Entonces, yo me imagino que llegó el momento en que se cansaron de estar comiendo lo mismo y se aventuraron a ir un poco más lejos de lo que eran sus dominios para conseguir otro tipo de comida. Yo creo que se pusieron de acuerdo, se pusieron a platicar y dijeron, ok, vámonos para allá, y formaron un grupo de personas y vámonos todos nosotros. Comida, sí, vámonos, y ya se fueron. Entonces empiezan a caminar y se topan con otros cavernícolas que también andaban haciendo lo mismo, pero de otra tribu y venían de otro lado. Entonces se juntan, primero se pelean un poco y luego ya después platican y se dan cuenta que andan en busca de lo mismo. Quieren algo diferente para comer. Y ya, se ofrecen, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, nos vemos aquí en 3 lunas, porque no creo que tuvieran relojes para medir tiempo, ¿eh? Cuando salga la luna 3 veces, aquí nos vemos para intercambiar comida. Tú tráete de donde lo que tú tienes y tú de lo que tú tienes. Bueno, ok.
Se fueron, cazaron lo que tenían cada quien y a las 3 lunas llegaron y se pusieron. Entonces, uno llegó con un mamut y otro llegó con una cosa de estas que no sé cómo se llaman. Y entonces dijeron, ok, ahí te va esto, dame el mamut. Entonces como que el del mamut dijo, canijo, espérate, como que algo no funciona, como que algo está mal. ¿Qué era lo que estaba mal, muchachos? Obviamente no era muy equitativo el cambio, el trueque ese, ahí nació el trueque, porque uno tenía una cierta cantidad y otro. ¿Qué tanto puede hacer con un animalito chiquito? ¿Cuánta carne o cuánta gente puede comer contra el mamut? Entonces ahí nace la primera necesidad de medir. ¿Cuántos de estos se requieren para completar lo que es un mamut? ¿Cómo le haríamos? No tenían balanza, no tenían básculas, obviamente. Pues hay varias formas. Una era pesándolos, otro acumulando muchos de los animalitos chiquitos hasta que se viera el bulto igual que el del mamut, etcétera. Hay varias maneras rudimentarias de hacerlo. Yo me imagino que alguien ahí estuvo pensándola y dijo, pues de estar haciendo todo esto, pues mejor agarramos y ponemos un pedazo de madera que esté más o menos derecha en una piedra, así tipo como un sube y baja, ¿verdad? Y luego ya ponen el mamut de un lado o un pedazo de mamut, ¿verdad? Y empiezan a poner de los otros animales del otro hasta que se equilibra y ahí pues surge la balanza. Ese es el primer utensilio y así como eso se empiezan a inventar, digámoslo de esa manera, otros utensilios para medir. Por ejemplo, si alguien quería tener un espacio para vivir, tenía que delimitarlo. ¿Cómo lo delimitabas para que fuera congruente, ¿verdad? Para que todos tuvieran lo mismo? Pues tenían que rayar ahí con alguna vara o algo, marcar el espacio. Pero ¿hasta dónde? Pues lo medían con pasos o no sé, ¿verdad? Con varas, algo. La cuestión es que las mediciones eran rudimentarias. Empieza a progresar ya más esto, ¿verdad? Y entonces, pues, como ya los asentamientos son un poco más regulares, ya nombran a un jefe que viene siendo el rey, y el rey dice, yo voy a hacer mis instrumentos de medición. Y entonces el rey decía con qué se iba a medir. Una de las que se inventó, de las unidades de medición que se inventó, fue el pie, que era el tamaño del pie de un rey. ¿De cuál rey? Pues quién sabe, de uno de los reinos que había en la tierra. Otro dijo, vamos a medir en pulgadas, el pulgar. Otro en codos, otro en brazas, que eran los brazos abiertos y de un lado hasta el otro. Otro dijo que en pasos. Todos eran medidos con partes del cuerpo del rey. Y obviamente cada reino tenía un rey diferente y cada rey tenía su pensamiento diferente. Lo que hacían era mandarle a hacer al herrero un pedazo de acero así grande y marcar ahí los pies o marcar los codos o marcar las pulgadas, y ya 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Todos felices hasta que empezaron a evolucionar los medios de transporte. Entonces, carretas, lanchas, etcétera, permitieron que las personas de un reino llegaran a otro reino y trataran de comercializar. Por ejemplo, los de egipcios a lo mejor iban a vender pieles de camello a Brasil, donde estaban vendiendo balones de fútbol. Entonces, pues no se sabe exactamente con qué lo medían, ¿verdad? Total que llegan los egipcios que medían en brazadas, llegan con los brasileños y le quieren vender una piel, pero los brasileños miden en cuartas. Entonces, canijo, espérate, pues, ¿cómo le hacemos? Pues ahí tuvieron que hacer unos factores de conversión. Pues que tantos cuartas equivale a un codo, tantas pulgadas equivale a una brazada, etcétera. Pero imagínense cuántos reinos, entonces cuántos factores de conversión tenía que haber. Para solucionar el problema, creo algo así, a alguien se le ocurrió convocar a una junta de pesas y medidas. Y dijo, vamos a irnos ahí, una persona de cada país, ya estamos hablando de países,
y ahí vamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a medir. Pues ya llegaron ahí, se pusieron a platicar, cada quien quería poner lo que medían como medían, perdón, en su país, y como no se ponían de acuerdo, pues inventaron uno nuevo. La unidad básica para la longitud, se pusieron de acuerdo e inventaron lo que hoy conocemos como el metro. El metro era una parte medían el ecuador de la Tierra y lo dividían entre no sé cuánto, ¿verdad? Y de ahí sacaban un pedazo que era el metro. Ya después evolucionó y es lo que mide el haz de luz de una partícula radioactiva, etc. Pero bueno, ahí se inventó el metro, ahí se inventó el kilogramo, ahí se inventó el segundo, ahí se inventó el grado Celsius, centígrado, etc. A eso se le llama las unidades fundamentales o las magnitudes fundamentales. Son las que se inventaron ahí y fueron 7. De esa junta salió la longitud, que se mide en metro, la masa, que se mide en kilogramos, el tiempo, que se mide en segundos, la temperatura, que se mide en grados Kelvin, la intensidad de la corriente, que se mide en amperes, la intensidad luminosa, que se mide en candelas, y la cantidad de sustancia, que se mide en moles. Esas fueron inventadas ahí y se le llamó el sistema internacional, y querían que todos usaran esas unidades. Obviamente no todos la quisieron usar, hubo ahí algunos países como la Gran Bretaña, Estados Unidos, que no aceptaron, y ellos siguieron con sus unidades, que vienen siendo libras, en pulgadas, en pies, etc. Solamente el tiempo, ese sí es universal, es en segundos. Debido a esto, hay lo que se llama sistemas de unidades diferentes. El que nosotros usamos y que la mayoría de la población usa es el sistema internacional o sistema métrico decimal, que usa el metro, el kilogramo y el segundo como unidades básicas. Pero hay el sistema inglés, que también se usa, ¿verdad? Que usa el pie, usa la libra, usa el segundo, usa grados Fahrenheit, etc. Hay otros sistemas como el sistema técnico, hay varios sistemas. Entonces, estos sistemas de unidades diferentes hacen que nosotros tengamos que saber convertir las unidades de un sistema a otro, para que cuando vayamos a algún lugar en donde no usen el sistema que nosotros usamos, pues podamos hacer las conversiones y no tengamos ese problema. El sistema internacional, que es el que nosotros usamos, usa ciertos prefijos para no tener que estar haciendo conversiones. Por ejemplo, la unidad básica de distancia es el metro, pero existe el centímetro, el milímetro, el kilómetro, etc. Ese prefijo, que es el centi, el mili, el kilo, hace que la unidad metro se haga más grande. Por ejemplo, kilo quiere decir 1000, por lo tanto kilómetro quiere decir 1000 metros. Centi quiere decir la centésima parte, por lo tanto centímetro es la centésima parte de un metro, y así con cualquier unidad. Por ejemplo, el byte, que es la unidad básica de almacenamiento, el kilobyte son 1000 bytes, el megabyte es 1.000.000 de bytes, y así, ¿verdad? Cualquier unidad que le pongamos, nosotros le ponemos el prefijo y ahí tenemos ya convertida. Hay otros que son de un sistema a otro, que ahí no se puede con prefijo, ahí se tiene que hacer una operación. Esto lo vamos a ver ya en un video siguiente. Por lo pronto, esa es la historia de la medición. Espero que les haya quedado claro, y si tienen algún comentario, no duden en hacerlo. Seguimos por aquí, revisen su Classroom.